Bueno, chicos, como siempre, otro día, otro invitado extremadamente interesante. Hoy tenemos al gran David Arráez. ¿Cómo estás, David? Estupendo, estupendo. Honrado de estar contigo. Bueno, David es periodista de la cadena SER, lleva el podcast SER 4.0, además ha trabajado en la sección de tecnología del grupo EPI, ya sabéis que es uno de los grupos de periódicos de prensa más importantes de España, tiene periódicos desde, Diario Mallorca, Levante, tiene muchísimos. Regionalmente pueden ser probablemente muchos de ellos lo más leído en cada provincia o lo más leído. Aparte ha trabajado en la publicación Gadget and PC. Y me gustaría hablar con él y con todos vosotros del periodismo, de la crisis del periodismo, de las redes sociales, de la tecnología, porque sobre todo David está especializado y ha tratado durante años el mundo exactamente de eso, de la última tecnología de las grandes empresas con magnetismo, desde Apple a Tesla o Twitter. Bueno, te lo tengo que empezar preguntándotelo directamente, David. Dale. ¿Qué ha pasado con el periodismo? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Hay una crisis enorme del periodismo tradicional? ¿Tú que vienes del antiguo modelo y que has llegado al nuevo? Pues me vas a permitir que sea políticamente incorrecto. Además, yo creo que a tus oyentes les va a gustar porque aquí siempre habláis muy claro y yo siempre he querido hablar muy claro sobre la crisis del periodismo. La crisis del periodismo es patente a nivel mundial, pero es sangrante en España. Y es sangrante porque mientras que en el resto de países siempre hay algún medio que ha hecho todo lo posible para adaptarse a esa digitalización, aquí en España no ha habido ni un solo medio que haya querido abrazar esa digitalización. Entonces, a la crisis económica que han sufrido todos los sectores a nivel mundial, desde el año 2008-2009 y ahora la que se nos viene encima, pues se ha producido también una crisis que no solo era coyuntural, sino que era endémica del sector de la prensa. En lugar de abrazar la tecnología, decidieron que no, pues que eso era una moda pasajera. Y de aquellos polvos estos lodos. Fíjate, hay una cosa que cuenta el que fue director del Mundo en su libro El Director, no me acuerdo ahora de su nombre, que vino después de Pedro J, que intentó modernizar, luego me acordaré, que intentó modernizar el periódico. Entonces, uno de los pasajes cuenta como un alto directivo de unidad editorial le dijo: ¿qué ganas tengo de que pase la puta moda de Internet? ¿Vale? Bien, esa frase me la dijeron a mí en el año 2012, no exactamente así, pero sí me dijeron: esto de Internet, no te preocupes, David, que es una moda y volveremos a lo que éramos. 2012. No me lo dijeron en el Perdón, 90. te lo dijeron en 2012, no en 1996, en 2012. Exacto, 2012. En 2012 todavía existía la esperanza de que Internet iba a ser algo que seguiría, pero que el papel recuperaría sus viejos laureles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú tenías reuniones con consejeros de administración y les decías: oye, mira, resulta que las redes sociales están empezando a funcionar, puede ser una vía de difusión de las noticias del periódico y tal, decían: esto de las redes sociales lo usáis los cuatro modernos. Y tú te quedabas con cara de bueno, vale. O cuando les hablabas del vídeo y les decías: oye, mira tú, que es que los medios, sobre todo norteamericanos, empiezan a meter vídeos muy fácilmente elaborados, que cogen 4 fotos, las animan y ya está, y eso le da presencia a las noticias en la web. Y te decían: ¿pero qué somos, una cadena de televisión o un periódico? Y cuando tú les decías: oye, mira, que ahora que lo estamos pasando mal económicamente, hay una forma en la que podríamos obtener algunos beneficios más, y se llaman enlaces afiliados. Entonces tú haces el típico articulillo de las 10 aspiradoras maravillosas de no sé qué, y enlazas a Amazon, te llevas un porcentaje y, oye, ingresos. Y la respuesta era: ¿pero qué somos, el Corte Inglés? Y así, cada nueva oportunidad tecnológica que ha surgido en los últimos 10 o 12 años, no sé por qué, la prensa ha sido siempre la última en adoptar. Y claro, pues ¿cómo va a estar la prensa ahora? Pues la gente no quiere leer prensa. No quiere leer prensa.
Y Me hace luego, mucha gracia porque lo que dices es que engarza perfectamente con lo que comenta muchas veces Marmon Soriu, que es una persona que participa mucho en el chat, que es una de las pioneras del marketing en España. Es una persona que sabe muchísimo de periodismo, muchísimo de marketing de última tecnología y justamente habla de eso, de lo tarde que ha ido en general cierto sector de la población, que no es exclusivo de la prensa, sino también del sector empresarial. Yo esto me recuerda, porque hay una imagen que la tengo grabada de los años 90, yo ahí muy, muy crío, y mi padre compraba una revista. Compraba revistas, que había un momento que la gente compraba revistas. Compraba muy interesante. Y me acuerdo porque le hice una foto hace poco. Había una frase de Kimi Portet, del último de la fila, pero al menos eran los años 90. Y la frase decía, Internet, y cito, Internet me parece un invento menos interesante que el porrón de vino, ¿no? Me parece tremendamente obvio que esto es desastroso, la estrategia es desastrosa, no han entendido nada. ¿Sabes? Tú eres un periodista tecnológico. ¿Sabes a mí lo que me ha sorprendido más? No es el problemón al que se han enfrentado la prensa, porque yo entiendo que es un problemón. Tú tienes un modelo de negocio, que el modelo de negocio es que tú tienes un periódico que sale, que tú pones anuncios en ese papel, los vendes a tanto y además te pagan €1 por cada periódico o lo que sea. Ese es un modelo de negocio. Eso cambia y entiendo que es problemático, ¿eh? No digo que sea fácil, es difícil. Pero lo que yo nunca he entendido y nunca entendí es que cómo puede ser que les dejes a los creadores independientes 10 años de ventaja, porque no digo que les vas a dejar 2 o 3, porque entiendo que tú quieras ser conservador, pero que tú le des 10, 12 años de ventaja a Marquis Brownlee, en España, topes de gama, etcétera, y lleguen los periódicos, porque al menos en Estados Unidos vemos publicaciones estilo The Verge, etcétera, que más o menos se han readaptado, no es que nacieran en papel, pero digamos que son publicaciones que no son personales, no son de una persona, y no han dejado este margen para que gente corriente y moliente, que a día de hoy se puede abrir un canal de YouTube, les llevara esa enorme cantidad de ventaja hasta el punto de que a día de hoy la tecnología, la información sobre Apple, la información sobre Tesla, la información sobre muchísimas cuestiones de tecnología, podríamos hablar también de la guerra, pero en tecnología el referente no es la prensa. La gente no va a buscar lo que ha pasado en Apple en la prensa, va a ciertos canales de personas concretas de YouTube. ¿Tú eso cómo lo ves? pues lo veo que es algo lógico, es algo que tenía que pasar. El problema de la prensa no solo es que no supieron adaptarse, y ya el tren ha pasado, ¿eh? O sea, este tren ya no lo cogen. El problema es que tenían el modelo. Porque si tú me dices, tú acabas de decir, no es fácil, evidentemente, no es fácil. Pero es que tenías un modelo que se llamaba New York Times, que consigue su primer millón de suscriptores digitales hace 8 o 9 años. Entonces, hace 8 o 9 años había ya un modelo de negocio que funcionaba, que era exitoso. Entonces, cópialo. No estamos hablando de inventar la rueda. Estamos hablando de que para sobrevivir te están diciendo dónde está la vía de salvamento, dónde está el flotador que te va a permitir sobrevivir. Y ese flotador, pues tú lo único que tenías que hacer era coger y decir, a ver, estos norteamericanos, ¿qué están haciendo? Lógicamente, a menor escala. No puedes pretender ser el New York Times si eres un periódico de provincias. Pero ese periódico de provincias puede seguir ese modelo y decir, a ver, ¿qué están haciendo? Análisis, opiniones. Las noticias al día siguiente ya las sabemos. O sea, todavía no han entendido que un periódico de papel te está diciendo las noticias de ayer o de antes de ayer, según en qué uso horario se haya producido. Y siguen sin entenderlo. Y siguen poniéndote que ayer el Barça ganó a no sé quién. Ostras, yo hoy a las 10 de la mañana, si el Barça jugó ayer por la tarde, ya lo sé que ganó. Entonces, ¿qué hizo el New York Times? Tiró mucho de análisis, tiró mucho de crónicas, de otro tipo de periodismo. Y eso es lo que le funcionó. Y luego dijeron, anda, pues vamos a hacer grandes reportajes, periodismo con mayúsculas, periodismo de investigación. Y vamos a aparcar un poco la actualidad que va a ir al digital
pero vamos a invertir en periodismo, del bueno, de equipos de investigación, que eso cuesta pasta. Y el New York Times estuvo endeudado, ojo, hasta hace muy poquito. Y en beneficios también hace poquito que los tiene, pero sabían que esa era la línea. Pues si ya la sabes, síguela tú también. Y así pues quizás se habría evitado lo que ha pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Que son las personas. Tú tienes más oyentes seguramente que muchos programas de radio. ¿Por qué? Pues porque tú has creado una marca, has creado una forma de comunicar, de dar las noticias y eso arrastra. Me has mencionado a Marques Brownlee, que es otro referente dentro de su sector. Entonces, los que son referentes, la gente ya no se mueve por una cabecera o por una marca o por una radio. Se mueve por una persona. ¿Por qué? Porque le estás dando el contenido que ese público busca. Y esto es lo que ha permitido a la digitalización. Si los medios hubiesen hecho lo que hizo el New York Times en su momento, que dijo, este tío es bueno en tecnología, lo ficho, este tío es bueno en deportes, lo ficho. ¿Por qué? Porque ya tienen una audiencia. Me lo traigo y entonces así crezco. Pero si no haces eso, pues te tienes que morir de hambre. Y yo estoy muy a favor de este nuevo periodismo, o mejor dicho, de esta nueva forma de comunicar. Que ya no sea una cabecera, que ya no sea una emisora de radio, sino que sea el señor Jordi Yatcher, que sea el señor Marques Brownlee, que sea quien sea, me da igual. Pero yo paso gusto de escucharte, yo paso gusto de escuchar al otro, me informo y ahí es donde creo que vamos a ir todos. Vamos. ¿Y qué pasa, David, con un elemento que has tocado tangencialmente, pero que no has nombrado y yo voy a nombrar? Has hablado que el periodismo de calidad es caro, ¿no? Que lo que hacía, Claro. hacía el New York Times era algo caro, ¿no? Pero sin embargo, en España, y yo tengo compañeros que son periodistas, las condiciones de trabajo no son precisamente buenas. Y luego vemos, porque independientemente de las condiciones, en la medida en que las condiciones son, hay muchas cosas relacionadas. Es muy difícil que tú tengas condiciones buenas o condiciones excelentes y salga algo extremadamente horrible, ¿no? En la medida en que tú has construido el producto y lo has diseñado, creo que va todo en esa vía. Por eso vemos en algún periódico, creo que una vez en el Marca leí, no sé, supongo que el periodista era algún becario que había venido de la discoteca y se jugó el triplazo, pero ya sabes que en el Marca hoy en día te hablan de lo que hizo la Instagramer, no sé qué. Yo creo que tienen un bot, en el Marca tienen un bot para publicar las noticias del tiro. La publicación que hace arder Twitter. No vas a creer lo que X dijo en Instagram. ¿Cómo arden las redes cuando...? Bueno, pues este periodista se jugó el triplazo diciendo algo así como Breaking Bad, rompiendo mal. Dijo rompiendo mal. Evidentemente Breaking Bad no significa rompiendo mal. Eso puede ser la traducción literal, pero no significa eso. Literal. Entonces, yo entiendo que tú conoces, están construyendo un producto que no puede competir por valor añadido porque no tiene más calidad. No, pero vamos a ver, el modelo al que pueden aspirar es ese. Y ahora voy a decir algo también muy impopular y los oyentes se me van a tirar encima y se van a cagar en mis muelas. Pero gran parte de la culpa del periodismo en España, del mal estado del periodismo en España, es culpa de los lectores. Y ahora te digo por qué. Porque cuando llega Internet, El País, si te acuerdas, levantó muro de pago en su página web que llegó a tener, si no me equivoco, 60.000 lectores de pago que soplaban 300 pavos al año. La suscripción costaba lo mismo que la de papel. Aquello era una pasta. ¿Qué pasa? Que el mundo era gratuito, empiezan a pasarles por la derecha en audiencias y el fallo del País, ¿cuál fue? Bueno, pues me cargo el muro de pago y lo doy todo gratis. Eso hizo que nos acostumbráramos al periodismo gratuito. Y cuando tienes periodismo gratuito, entonces entras en pérdidas. Entras en pérdidas porque la publicidad empieza a no sustentarte, llega una crisis como la que llegó con la crisis del ladrillo, se nos hunde todo y tengo que recortar, tengo que apretar y ahora te encuentras que un periodista bien pagado cobra 1.200 euros al mes. Perdón, un periodista bien pagado cobra 1.200 euros al mes. Sí, porque los hay que cobran 800.
salario mínimo, que son 800 y pico. Bueno, creo que ahora son 1.000, pero si están trabajando 30 horas, será lo mínimo para 30 horas, supongo. 1.000 es para 40 horas. Sí, pero 40 horas nadie las trabaja en un periodo. Claro, a lo mejor trabajan menos de 30, menos de No, 40, no, con lo cual cobran menos de más, 40, menos de más, 1.000. trabaja. Pero entonces esas condiciones son condiciones prácticamente de subsistencia que solo puede resistir alguien que sea muy joven o que alguien que quiera labrarse un currículum, ¿no? Bueno, supongo que la aspiración de labrarse un currículum la tiene todo periodista, pero la mayoría son jóvenes, muy vocacionales. Cuando tú haces algo por vocación, no te importa trabajar 12 o 14 horas. Yo lo he hecho. Yo en el pasado, cuando me quería labrar una reputación dentro del sector tecnológico, imagínate, yo trabajaba semanas enteras y los días libres me los guardaba, y en esos días libres me podía hacer los viajes cuando tenía que ir a ver una nueva tecnología, como siempre tenías que ir a Estados Unidos o Asia, pues entonces necesitabas como mínimo 4 o 5 días. Claro, a mí esos días no me los daba mi empresa. Entonces yo tenía que juntar días libres y de esta forma podía escribir de lo que yo quería escribir, porque es que si no, no me dejaban. En esa situación ahora te encuentras a cientos, a miles de periodistas jóvenes que salen de la facultad y que hacen lo que sea con tal de ver su firma en una cabecera o en una emisora de radio. Y entonces, ¿qué les pagas? Pues pagan miserias. Lo mismo con los fotoperiodistas, con los infografistas, editores de vídeo. ¿Por qué? Porque al final estás dando la historia gratis. Y la historia gratis no funciona. Y vives de publicidad y entonces llega el demonio, que es la publicidad institucional. Qué durísimo, David, qué durísimo. Cuando hablamos con Lorenzo Ramírez, que seguro que conoces a Lorenzo Ramírez. Sí. Madre del amor hermoso. Cuéntanos, por favor, de la publicidad institucional, que he llegado en una emisora a hablarnos de lo bueno del liberalismo y 2 minutos después decir que patrocinado literalmente por la Junta de Castilla y León. Perdón. No, pero es que es eso. ¿Qué ocurre cuando tú no tienes ingresos de los lectores? Se te cae la publicidad por una crisis económica y lo único que te sustenta es la publicidad institucional, porque al final el periódico, la radio o el medio que sea tiene que sobrevivir. Pues entras en ese perverso sistema en el que el político de turno te dice, pero nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Y nos llevamos bien. Y esa es la triste realidad del periodismo en España, o del periodismo no, de las cabeceras, de los medios. Y por eso, porque el que escucha y el que lee no es tonto, Jordi. La gente es lista, es inteligente, tiene sentido común. Cuando ve lo que está pasando en los medios durante años, es cuando surgen las figuras de los comunicadores que hemos hablado hace un momento. Es la figura de Jordi Yatcher, es la figura de Marques Brownlee, es la figura de gente que te está dando la información de forma honesta. Y dices, pues esto me gusta. Y aparcas el medio y te vas a buscar otras vías de información. ¿Y qué crees que va a ocurrir ahora? Porque hay un problema con la publicidad institucional. Esto me lo explicaba un viejo periodista. Me decía, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que si acabara la publicidad institucional, sería como la llegada del asteroide. Sí. Sería la llegada del asteroide y todos nosotros seríamos como una manada. Entiendo que no había manadas de dinosaurios, pero imaginemos una manada de dinosaurios como si fueran cervatillos. Son cazados por mini asteroides que van golpeando a cada uno de ellos. Pero la publicidad institucional no permite que haya esa extinción. Y al no permitir que haya esa extinción, no permite que el sistema se renueve. Porque incluso los medios nuevos que aparecen, algunos, si os vais a la financiación, una empresa que ha dado $500,000 euros, no voy a decir nombres, y ves que todos los banners son de 2 empresas durante todo el año, cosas que no se acaban de entender, que tiene el presupuesto a lo mejor de, no sé, tiene para 10 trabajadores y sin embargo tiene 50.000 lectores únicos al mes, cosas que no se comprenden. ¿Tú crees que este sistema está destinado a caer de alguna manera, aunque no pase este asteroide, porque el sistema político siempre va a intentar influir?
de alguna forma? ¿O crees que vamos a continuar así muchos años? ¿Cuál es Yo, el futuro, básicamente, del periodismo en España? yo creo que el futuro del periodismo en España pasa por la creación de nuevas firmas, de nuevos medios individuales, de nuevas personas que comuniquen, porque al final todos tienen su nicho. Te pongo un ejemplo. Hay aquí en Mallorca una web que se dedica única y exclusivamente a dar los resultados y pequeñas crónicas de partidos de fútbol infantiles, de no sé qué, como si fuera, imagínate, un Marca, pero de chavalinos pequeños. Oye, pues eso es un éxito absoluto. ¿Por qué? Porque tiene su nicho. ¿Y esto quién lo hace? Pues un tío, periodista, y dijo, oye, pues me voy a meter en este nicho y vive de eso, y vive bien. ¿Es millonario? No, pero bueno, al final millonarios están Elon Musk y 4 más. Los demás somos curritos y si tú sobrevives haciendo lo que te gusta, ya es mucho. Entonces, yo creo que el futuro del periodismo, no solo en España, en todo el mundo, va a pasar por ahí. Seguirán subsistiendo algunas cabeceras de mucho renombre, The Guardian, Le Monde, el New York Times, que ya hemos mencionado, el Wall Street Journal y tal, porque son grandes estructuras que han demostrado que sí hacen buen periodismo, y lo demás, pues va a ser comunicadores y periodistas que irán por otro lado, tendrán su nicho, tendrán sus lectores, y ojo, no van a vivir de la publicidad. Yo creo que el futuro pasa por esos lectores, esos oyentes que te dicen, toma, y mira, chato, yo te voy a dar 3 euros cada mes, porque me gusta lo que haces y 3 euros no es dinero. Y 3 euros por 1.000 personas son 3.000 euros. Y yo, por ejemplo, con 3.000 euros vivo como un marajá. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí pasa el periodismo, pero no caerán todos. Porque los partidos políticos, las instituciones, necesitan de esos altavoces, que son periódicos, que son radios, y esos altavoces ahora mismo los tienen así, así agarrados por el pescuezo, porque lo único que entra, el único dinero que entra, o prácticamente el único dinero que entra, es el de las instituciones. Y tú has visto ahora las últimas campañas en prensa del gobierno, no sé qué, de arte, páginas enteras. ¿Tú sabes lo que vale una página en un periódico de tirada en el país o en el mundo? ¿Vale? Pues te puede costar entre 40 y 60.000 euros. Una impresión de un día. Y no coges una página en el Marca, una página en el país, una página en el mundo, una página en todos los regionales de tal. ¿Cuánta pasta estás metiendo ahí? Y es para anunciar que no, no, es para tener a la prensa ahí bien agarrada y para que luego se porten en sus publicaciones, se porten bien con el que está poniendo la publicidad. Al final, es como aquella frase que se dice que en un sistema dictatorial que funcione verdaderamente bien, que esté bien engrasado, tú no le tienes que decir a nadie lo que tiene que hacer. Cada cual sabe sin que tú le presiones. Es que te han dado un maletín para. No, 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 no te han dado nada. Tú ya sabes lo que tienes que hacer y lo que te conviene hacer, ¿no? Pero claro, vamos a dar como en una película, vamos a hacer un flash forward, años después. Empezamos aquí con una especie de pantallazo. Año 2022, han pasado 30 años, se han descongelado a Arnold Schwarzenegger y aparece Arnold, que en este caso no es Arnold, es el señor Elon Musk, y nos dice que aquí hay un problema que lo va a resolver, que ha comprado Twitter y que quiere que los 300 millones o los heavy users, el 10%, el 30 millones, se conviertan en periodistas. Que aquí se va a poder verificar a cada uno de ellos pagando $8 y entonces tú, pagando esos $8, vas a poder decir que eres tal, que eres Pascual y vas a poder intentar dar información, vas a ser, y voy a citarle a Elon, dijo, Twitter, nuestro objetivo es que sea el lugar en el que se encuentre la información más precisa sobre cómo es el mundo. ¿Qué opinas de esta actuación de Elon Musk para convertir a Twitter en el periódico global de gente concreta y específica? Pues que está abocado al fracaso. O sea, vamos a ver. Yo puedo tuitear bien una noticia, oye, mira, me ha pasado esto, me he enterado de esto y lo publico, pero yo
y otro y otro. Pero ¿qué va a pasar cuando uno diga, "Oh, hay un accidente con 7 muertos en la autopista de no sé dónde"? Y que sea mentira. Una bomba, no sé qué, le han dado una paliza. Oye, que las noticias falsas y los bulos están a la orden del día. Y sin que nadie te jalee para que lo hagas. O sea, que imagínate lo que va a pasar. Pues va a pasar caos absoluto. Esto, igual que se veía venir lo que ha pasado con las verificaciones, que la gente se iba a hacer cuentas falsas, porque lo sabíamos. O sea, es que se veía venir. De hecho, yo en uno de los espacios dije, ¿y ahora qué pasa si mañana yo me hago una cuenta verificada con el careto de Elon Musk, la biografía, todo igual, y en lugar de Elon pongo una I mayúscula que se ve igual? Digo, ¿qué va a pasar? Puedo hacer sembrar el caos. Pues efectivamente, no hicieron lo de Elon, pero se veía venir. Pues con esto que acabas de decir, se ve venir, se masca la tragedia. Va a haber noticias falsas a casco porro, gente que se asustará, bulos circulando de niñas que no sé qué. O sea, va a ser un desastre. ¿Tú crees que Elon Musk va a resolver los problemas que tiene Twitter? Que tiene problemas. Luego hablaremos de Facebook también. Hablaremos de otro tipo de empresas porque es, digamos, lo que tú has centrado durante muchos años tu carrera en el mundo tecnológico. ¿Tú crees que Twitter es un problema en el que ha tenido un momento Elon Musk de sujétame el cubata, esto lo arreglo yo, que tengo SpaceX, tengo Tesla, llego aquí y esto que vosotros, tarugos, no habéis sabido arreglar ni habéis sabido crear dinero de esta empresa, yo lo voy a hacer? ¿Qué crees que ha pasado y qué crees que va a hacer Elon? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, lo has dicho perfecto. Sujétame el cubata, ¿no? O sea, lo que pasa es que el sujétame el cubata no fue, creo yo, tanto por yo voy a hacer esto rentable, sino por la movida de la libertad de expresión, que seguro que te acuerdas a finales del año pasado, que dijo, hace falta una red social en la que haya libertad de expresión. Y entonces ahí fue donde alguien le iba a decir, no tienes huevos a comprar Twitter. Y dijo, sujétame el cubata. Y además será por dinero, ¿no? Ese fue el calentón. Luego ha intentado, como tú bien sabes, a toda costa no comprarla, ha puesto mil excusas y al final la jueza de Delaware le dijo, chato, aquí te la vas a comer, está doblada. Y se la ha comido. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora, lógicamente, tiene que hacerla rentable porque ahora es suya. Si pierde dinero, está pidiendo su dinero. Lo primero que ha hecho, muy inteligente, empresario nato, la deuda que pido para comprar, que son 13.000 millones, la pongo sobre la propia empresa. Con lo cual, si en el peor de los casos la empresa quiebra y desaparece, yo no soy responsable. Es la empresa. Entonces ahí están esos 13.000 millones en préstamos sobre Twitter, que aumenta la deuda que ya tenía, aumenta los intereses anuales que van a tener que pagar y vamos de culo. ¿Qué va a pasar con Twitter? De momento está en esa técnica de trabajo de evolución rápida en contra de lo que hacían las empresas tradicionales, que cada decisión que querían hacer era algo que tenían que meditar, el consejo de administración, el director, de no sé qué. No, las nuevas empresas, las modernas, van rápido, 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 prueba, error, y así sabemos antes lo que falla para hacer lo que no falla. El problema es que él lo está haciendo sin un plan, a lo loco, a lo loco. Y por eso despide a la mitad de la plantilla y entre ellos hay puestos clave que luego les pide que vuelvan. Esto el fin de semana, el primer fin de semana. Volved, por favor, que sois fundamentales, y aquellos pues le hicieron así, le hicieron un tanto y le dijeron, anda, vete, chato, que te den. Estás despidiendo desarrolladores, otros que se están yendo, empieza a mirar Slack, escabechina, con los que le criticaban. Sí, se ha cargado a ingenieros que eran eminencias, o sea, que eran supervalorados y queridos por todas las compañías tecnológicas de Silicon Valley, que tenía ingenieros Twitter que eran auténticos cracks, y se los ha cepillado sin saber quiénes eran. Entonces, bueno, esto yo lo veo mal. Yo lo veo mal porque la política que le está haciendo te puede funcionar en una empresa que fabrique coches o en una empresa que fabrique cualquier cosa. Pero una red social no fabrica nada. Una red social vive gracias a los humanos que hay en ella. No tratas con objetos, tratas con personas. Y las personas no somos coches y funcionamos de otra forma. Y si yo
estoy muy a gusto en una red social y tú vienes y me la pones patas arriba, pues a lo mejor ya no me gusta. Así que le veo un mal futuro. A día de hoy le veo un futuro negro de desaparición a Twitter. Hay un problema muy grande en Twitter que en general es el de la moderación, ¿no? Lo has comentado. Es un problema difícil de resolver. Yo lo que he leído es un análisis que a mí me ha gustado mucho de un periodista americano que dice: el mayor problema de Elon Musk es que no se ha dado cuenta, no ha entendido, porque es un ingeniero y los ingenieros resuelven problemas, que el problema de la moderación es un problema irresoluble. No puedes resolver, no puedes tener contento a todo el mundo con la moderación, no, eso no puede ocurrir. Sin embargo, y creo que no estoy diciendo ningún secreto, ni me estoy posicionando políticamente, creo que simplemente es así. Hay un estado de opinión, que yo no sé si es verdad o no, que considera que Twitter es una empresa de izquierdas que tiene moderación de izquierdas. ¿Tú qué piensas de este estado de opinión? Yo pienso que no es cierto. Yo llevo en Twitter desde el año 2009 y yo nunca he tenido esa sensación. Tampoco he sufrido, como dicen muchos, la censura, la falta de libertad de expresión. Yo nunca la he vivido en Twitter. Entonces, yo eso de que sean de izquierdas, no lo sé. Lo que ocurre es que casualmente quienes han sido baneados de la red han sido, en los casos más conocidos, que no en todos, ojo, porque se han eliminado cuentas de demócratas igual que de republicanos en Estados Unidos. Y aquí en España se le ha quitado cuentas a gente de Podemos. Ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sabemos es pues, que se le han quitado a la senadora no sé qué conservadora, a Donald Trump, el caso más claro, y eso es lo que cala en el imaginario popular, es lo que se queda. Ostras, mira lo que han hecho, y al final uno de derechas, otro de derechas, otro de derechas, pues te creas ese rollo de que no, es que ahí son todos unos rojos y están echando y aquí no hay libertad. Oye, pues yo no lo he visto nunca así, porque insisto, yo he visto cómo han echado gente. Lo que siempre digo, esto es un club privado y aquí nos atendemos a lo que hay o te vas fuera. Tú me has invitado ya a venir aquí y me haces unas preguntas y yo te contesto. Si yo cojo y a la tercera pregunta que me haces te sigo diciendo, oye, es que no me interesa hablar de eso, es que no me gusta, es que, pues, ¿tú qué vas a hacer? Oye, chato, está en mi casa, pues vete a la tuya y te contentos. Pues Twitter es lo mismo. Hay unas normas de uso y hay que respetarlas. ¿No las respetas? Pues a casa, créate tú tu red social. El problema es que Twitter se ha convertido en el gran medio de comunicación. Y entonces no va a ser tan fácil. Yo realmente he dicho antes que veo que Twitter la veo desapareciendo. Y eso genera un agujero tan grande en el mundo que no somos conscientes, ¿eh? Porque ahora mismo el gran medio de comunicación a nivel mundial es Twitter. Nos guste o no nos guste. Es que es la reverberación, no es el impacto directo, es que luego van los medios, puede ser la cadena COPE, puede ser El Mundo, puede ser Televisión Española, y te publican una noticia diciendo que es que alguien ha dicho en Twitter no sé qué, literalmente. Entonces genera mucha reverberación, es una especie de lo que se diría algo así como los guardianes de la puerta, los guardianes de la información. Pero claro, aquí hay otra empresa gigantesca, otra red social con problemas de otro tipo, en mi opinión, que supuestamente, bueno, pues supuestamente hay bastantes pruebas, más que supuestamente, ha tenido mucha injerencia política. Estamos hablando de Facebook. Facebook ha caído en bolsa de una forma como un cuchillo que cae al suelo, se ha quedado clavado. Ha perdido un 52% de sus beneficios en el último trimestre, que es una barbaridad. Está en la cotización de 2015, ha perdido prácticamente 7 años de cotización en un año. Y a mí lo que me llama la atención, como simplemente entrar a ver, como el que dice, ostra, yo visité este pueblo hace 20 años, ¿no? Voy a verlo. La verdad que hacía años que no entraba. Entré y dije, ostra, pero ¿cómo huele a naftalina Facebook, no? Te sientes como, ¿sabes cuando tienes 14 años, están todas las mujeres mayores sentadas en el autobús en la primera y la segunda fila y dices, me voy a la última, me voy al lado contrario, porque es que las mujeres están delante, o donde está el pelota de la clase, el que saca 10 en cada examen, está delante de la profesora y te vas el último?
yo tengo la sensación de que es un lugar en el que ya no es lo guay estar, es una red social envejecida, que huele a naftalina, y yo no sé qué giro le van a dar, porque tienen muy buenos ingenieros y tienen otras patas del negocio que van mejor, como Instagram, pero de Facebook pinta muy mal. ¿Qué opinas de esta red social? Pienso que sí, que pinta mal, que es viejuna porque es la primera que hubo. Bueno, la primera grande a nivel global, no fue la primera, pero sí la primera que nos impactó en todas partes, y es la primera en la que entramos todos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que por su facilidad de uso, cuando han ido surgiendo otras redes sociales, los que tenemos una cultura más digital, pues nos hemos ido adaptando, hemos ido saltando de una a otra, hemos saltado a Twitter, hemos saltado a Instagram, saltamos a TikTok, pero las personas ya más de naftalina, más que huelen a naftalina, pues les cuesta el cambio y ya se han acostumbrado a su muro de Facebook y se han acostumbrado a mirarlo en el móvil y a ver qué hace fulanita, y entonces por eso la edad media en Facebook es tan alta. Bueno, que no es tan alta, que la media de edad en los usuarios de Facebook está a partir de los 40 y tantos, que si lo piensas dices, oye, bendita edad media, pero ya no es el rollo joven, es el rollo este de publicaciones viejunas, vídeos que dices, bueno, vale. Entonces, ahí es donde se ha quedado. Y no va a evolucionar a más. Evolucionará a otra cosa, pero ya no será Facebook. Facebook se va a quedar hasta que desaparezca siendo lo que es ahora. Por mucho que lo intenten, por mucho que le metan las historias que les funcionan en Instagram, dijeron, vamos a meterlas en Facebook a ver qué pasa. Nada, nadie las mira. Vamos a meter vídeos verticales, breves, de no sé qué, imitando un poquito los Reels, imitando TikTok. Nada, no funcionan. Entonces, la gente al final, la gente que está en Facebook, me refiero, quiere su muro de Facebook. ¿A dónde evoluciona? Pues oye, yo lo veo muy claro que evoluciona al metaverso de cabeza. Queramos o no queramos, vamos a comer metaverso con patatas hasta hartarnos. Eso tenedlo clarísimo, ¿eh? Vamos a comer metaverso. Ya que quería introducir el metaverso después, pero ya que estás metiendo este tema, que es un tema muy interesante porque Facebook o Meta, que hasta cambió el nombre de la compañía para adaptarlo a ello, había hecho y estaba haciendo y está haciendo una apuesta enorme por el metaverso. Para ser, igual que Danone es el sinónimo de yogur o que Nintendo en algunos lugares es el sinónimo de una consola, querían que Meta fuera el sinónimo de metaverso. Era obvio, estaban construyendo algo muy caro que supuestamente tendría que estar preparado dentro de 10 años, que eran las redes sociales, las herramientas, los juegos, para que tú puedas estar en un entorno en el que ellos ya han hecho todo, han hecho la carretera, han hecho el bar, han colocado la gogo, y tú solo tengas que entrar a pagar la entrada y tomarte el cubata. Y evidentemente, quien llegue detrás, que arree, que desde luego lo va a tener difícil porque es que la carretera es suya. Sin embargo, esto hemos visto que es algo así como aquello que se dice de una idea buena o estar de acuerdo antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. Parece como que el metaverso no está preparado. Yo sigo pensando, estoy de acuerdo contigo, el metaverso es el futuro. Creo que probablemente iremos a... Le veo más atractivo, esto es mi idea, mi elucubración personal, que lo verdaderamente atractivo va a ser más la realidad aumentada que la realidad virtual. Creo que iremos a un entorno en el que aquí podremos estar hablando y las 524 personas que están escuchando y están viéndonos sea una especie de sala, no que vean una imagen 2D de dos personas, sino que estaremos todos juntos. Y creo que eso se puede crear, porque se puede mezclar. O sea, tú puedes mezclar la realidad que tú tienes, las paredes, que en la realidad virtual no, porque la realidad virtual tiene un problema. Y es que tú puedes tener un mundo muy bonito, pero tú estás viviendo en un mundo físico en el que cuando des 2 pasos te vas a dar contra una pared o te vas a golpear, pero una realidad aumentada en la que tú enriqueces esa realidad con elementos virtuales. O sea, imaginad que le pongo siempre ese ejemplo y luego me decís que estoy obsesionado con Kate Upton o con, no sé, cualquier modelo que dé, ¿no? Pero imaginad una modelo que os consideréis muy atractiva. ¿Cuánto pagaríais vosotros por poder tenerla al lado, hablando con ella
para jugar a un juego, para lo que sea, pornografía, me da igual. Ese tipo de elementos, o poder hacer una videoconferencia o trabajar teniendo la sensación de que es algo físico, que no es algo digital, no sé si me explico. ¿Tú no tienes la sensación que eso es el futuro, pero Facebook ha llegado demasiado pronto? Facebook, yo creo que ha llegado. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la realidad aumentada. Es mucho más enriquecedora, porque estamos viendo realidad. O sea, estás viendo una catedral, estás viendo a una persona, te estoy viendo a ti o estoy viendo a 450 personas más. Es real eso. Y entonces, enriquecer eso es mucho mejor que ver algo totalmente artificial, que por mucho que lo llamen realidad virtual, es virtual, pero no es real, no es nada real. Entonces, Meta, el mundo del metaverso, el mundo de la realidad virtual, es algo que tiene Zuckerberg metido en el coco desde hace muchos años. O sea, el cambio de Meta ha sido, ¿qué fue? ¿Cuándo la rebautizaron? ¿Hace 2 años o un año y medio? Pero es que en el Mobile World Congress en 2016, que estábamos allí todos sentaditos esperando a que Mark Zuckerberg entrara a hacer una conferencia, y entonces salió un presentador al escenario y nos dijo, porque solo estábamos prensa especializada y, ojo, seleccionados, no fue un rollo de, no, aquí entra todo el mundo, no, no, seleccionados, y el tío, hablo de 2016, ojo, dice, mirad debajo de vuestros asientos. Y miramos así, metemos y había unas gafas de realidad virtual de Samsung. Si te acuerdas, aquellas primeras que salieron. Poneos las gafas. Ponen las gafas y entonces había allí unos pajaritos, un bosque, no sé, no me acuerdo exactamente. Mientras tanto, Zuckerberg pasa por en medio de todo el mundo, nadie lo ve porque estábamos todos agilipollados con las gafas de realidad virtual, y cuando por fin nos dicen que nos las quitemos, Zuckerberg ya estaba encima del escenario. Es la famosa foto del Wall Street Journal de aquel año, que está Zuckerberg pasando por en medio, por un pasillo y todo rodeado de periodistas con las gafas como, ¿no? Bueno, él ya en aquella conferencia dijo, el futuro es lo que acabáis de ver. Y lo que acabábamos de ver era un videojuego cutre, mal parido y feo. ¿Qué ocurre? Que él sigue en esas. Y es cierto, a años vista lo vamos a ver, y lo vamos a ver en todos los ámbitos de la vida. Lo que ocurre es que, como bien dices, se ha adelantado demasiado. Yo creo que el ser humano todavía no está lo suficientemente maduro como para asumir como real algo que es virtual. Y por eso lo vemos tan raro todo. Sin embargo, como pasa siempre en la vida, hay un lugar, una entidad a la que todo el mundo tiene cierta atracción. Para odiar, aunque sea, pero atracción. Que odiar es una forma de atracción. No Sí, os engañéis. Es una empresa con magnetismo, es una empresa en la que hay gente que dice, solo los tontos compran esto, hay que ser, yo nunca jamás en la vida votaré a este partido, yo nunca jamás en la vida compraré un producto de esta empresa. Pero oye, esta empresa va y cada vez saca, yo no sé cómo lo hace, pero cada trimestre mejores resultados. Y además, probablemente para muchos, acabe adelantando por la izquierda a Meta en cuanto a la cuestión del metaverso, porque el año que viene ya va a sacar las primeras gafas. Estamos hablando de Apple. Em, ¿Tú cómo ves a Apple? ¿Alguien que ha cubierto el mundo de la tecnología tantos años como tú? ¿Cómo interpretas el magnetismo que tiene esta empresa para ser amada u odiada? pues amada u odiada, pues yo creo que como todas las grandes figuras, porque Apple ya no es una empresa, Apple es una figura icónica, es algo que trasciende a lo empresarial. Y como amamos o odiamos a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Dalí, a Picasso o a Mozart, ¿no? Bueno, me estoy pasando igual con la comparación, comparando a Mozart con Apple, pero bueno, a donde voy es que despierta pasiones y despierta odios por igual. No pasa indiferente. Lo que yo he vivido de Apple en todos estos años, tú piensas que yo he sido uno de los 4 o 5 periodistas españoles que han tenido la oportunidad de cubrir la información de Apple allí en Cupertino, porque Apple siempre ha tenido una política muy estricta, ¿no? Y es, yo hago una presentación
invito a 300 periodistas de todo el mundo a que vean esa nueva tecnología aquí en mi casa. Y se la enseño, se la explico, se la muestro y luego ya vosotros escribís lo que os dé la gana. Entonces, todos estos años cubriendo la información de esa manera, lo que hace es que conozcas la compañía. Y tienen algo que, por ejemplo, no tiene ninguna otra tecnológica. Y es que no dan puntada sin hilo. Ellos prefieren no sacar una tecnología antes que los demás si a cambio la van a sacar bien. Te pongo un ejemplo, Jordi. Los móviles plegables. ¿Por qué Apple no tiene móviles plegables? Porque todavía es una tecnología que no está madura y que falla. Y cuando algo falla en Apple se produce una hecatombe y sale en todas partes. Y te acordarás de aquel móvil que se doblaba, etcétera, etcétera. Que son nimiedades. Pero todo se magnifica demasiado. Lo que era, no voy a decir innovación, porque al final ellos no acaban de ser tan innovadores como la gente se cree. Pero lo que sí consiguen es coger algo que sí es innovador y mejorarlo. Y lo mejoran pensando en el usuario. Mientras que otros hacen la tecnología por el mero hecho de crear tecnología. El alarde tecnológico. Pero Apple te copia eso, o te coge eso, te lo mejora pensando en cómo va a ser más útil para el usuario. Y de esta forma, pues ¿qué consiguen? Pues consiguen que la gente utilice más, compre más beneficios. Y luego, si quieres, otro día o más tarde, hablamos del tema marketing, porque ahí son los reyes, ¿eh? Lo mires por donde lo mires. No tienen competencia. Y nos venderán, si quieren, le venderán neveras a los esquimales, con el logo de la manzana, eso sí. A mí, ¿sabes lo que me llama más la atención? O lo que me llamó más la atención la primera vez que vi un producto Apple. La primera vez que vi un producto Apple en una caja fue una vez que yo trabajaba en una empresa y llegó a nuestra compañía un iPhone, el primer iPhone que no se vendía en España, que había que hacerle un jailbreak para que funcionara, porque creo que si no, es que ni funcionaba. Sí, Y sí. bueno, digamos que un cliente nuestro había había pedido, por favor, que le consiguiéramos un producto, que se lo importáramos, que se le hiciera todo para que funcionara, que le hiciéramos el jailbreak, todo, ¿no? Y cuando llegó, y me llama un compañero y me dice, ven a ver esto, hay un iPhone. Y por aquel entonces el iPhone nos había sonado $700 o una barbaridad que costaba. Dijeron todo el mundo que iba a ser un fracaso, Steve Ballmer, la gente de HP, bueno, en fin, lo típico. Me acuerdo, ¿sabes lo que me acuerdo? De la caja. De la caja comparada con la caja de Yo tenía un buen teléfono, no un smartphone, un buen teléfono. Y la altura de la altura comparada con la caja que yo tenía y cómo se abría, en el sentido de la fricción, de cómo tú hacer la experiencia para que sea algo que dure, sea algo que genere cierto impacto. Tú abrías la caja y lo único que veías era la pantalla, además te pareció un pantallón. 3,5 pulgadas. Dios mío, 3,5 pulgadas. El marketing de la experiencia de compra, si eso es una forma de marketing, si eso se puede verse así, me parece brutal. ¿Tú cómo ves el marketing de Apple? Está a otro nivel, y de hecho ellos han hecho escuela. Y en escuelas de economía, en escuelas de marketing, se explica ahí muy a fondo el caso Apple, porque ellos han hecho una campaña de marketing siempre de sus productos en el que el protagonista es el producto, pero no siempre estás viendo el producto como protagonista. Es decir, el protagonista es alguien, pero que está siendo ese producto y por eso es protagonista. No sé si me explico o me estoy liando, ¿no? Entonces, ellos trabajan siempre en base al producto. Y además esto es algo que me dijeron al principio, ¿no? Porque dices, hombre, que sois una gran compañía y tal, y te dicen, no, nosotros somos producto. Y es producto, producto, producto. Y esto me lo dijo un señor de Apple que ya no está en Apple. Entonces, bueno, que ya no está. Y esa mentalidad de producto hace que cuando ellos tienen que hacer una campaña de marketing, pues tú estás viendo, qué fotos, que el rollo deportivo del reloj o no sé qué.
pero en realidad es producto. Y tú eres el producto. Y tú eres parte del producto. Y al final, el Apple Watch, por ejemplo, no es un reloj más. Es un estilo de vida. Es un estilo de felicidad, de todo maravilloso, de puestas de sol en California y tú corriendo por una montaña idílica y delgado, fantástico, incluso si no eres delgado. Tú fíjate, Jordi, ¿tú has visto los profesores de su plataforma de Fitness Plus? Esto que tienen que es como para hacer deporte y tal, y tienen señoras embarazadas haciendo ejercicio, tienen personas rellenitas como yo, por ejemplo, que peso 100 kilos, y no tienen tiarrones y tiarronas con cuerpos perfectos. Y eso es marketing. Y entonces te convierten en el producto, te atraen, te atrapan. Y luego hay gente que dice, no, son una secta, son una secta. Bueno, pero es que en el momento que la utilizas, o utilizas sus productos, ciertamente no hay vuelta atrás. ¿No? Ahí está el problema del ecosistema. El problema es que como entres, aunque, y no estoy hablando del punto de vista simplemente de psicología, salir es un problemón. Si habéis intentado salir, uy, saca las fotos, Dios mío, ahora tengo que pasar, tengo que cambiar todo, jolín, ya no funciona esto, no funciona lo otro, es un problemón. Como te metes en el mundo Apple, eso es un agujero negro. Luego salir de ahí es como salir de la heroína o del tabaco. Es Sí. complicado. David, antes de ir a las preguntas de los oyentes, no creo y no puedo dejar de tocar un tema que para ti es importante, para mí también, aunque cada vez menos, no sé si me estoy haciendo viejo, es la pierna o qué, es el tema de la música. El tema de la música. La música, aquí tuvimos a Jorge de Ilegales, hablaba de cómo ha cambiado la industria. Veníamos de un mundo, el del año 2000-2001, dependiendo del país, al inicio del siglo XXI, hace tope, hace pico la industria de venta de CDs y a partir de ahí es como ir cuesta abajo por el Tourmalet a 110 por hora con la bici, porque primero el Top Manta, que si el Napster, que si no sé qué, luego el streaming, no se venden CDs, se venden ahora curiosamente más discos que CDs, pero ha cambiado completamente la forma en la que funciona la industria de la música. ¿Tú qué opinas de ese cambio que se da en los últimos 22 años, que aniquila un modelo, destruye además un sistema basado en las discográficas? Hoy las discográficas no aportan valor. El hecho de que alguien te ofrezca grabar un disco, que había algún concurso aún de estos de Got Talent, que te ofrecía como premio grabar un disco, hasta hace no tanto, y dices, Dios mío, ¿eso cómo es? ¿Como que me regalas un radiocassette o qué es eso? ¿Tú cómo ves este cambio en la industria de la música? Yo creo que era necesario. Creo que era necesario porque ha sido la forma en la que se ha democratizado la música. La música era una especie de corralito en el que las discográficas controlaban el cotarro y ellos decidían quién triunfaba y quién no triunfaba. Y había unos ejecutivos que podían ser mejores o peores, más o menos afortunados, y ellos decidían lo que la gente quería escuchar. Entonces, llega un momento en el que todo ese negocio se viene abajo, creo que de forma injusta por el tema de la piratería, lo que has comentado, el Napster y tal. Es una faena para ellos y para los músicos. Pero ¿qué hemos tenido a cambio con el paso del tiempo? Pues hemos tenido que ahora los músicos que triunfan son los que escuchamos en YouTube, los que escuchamos en Spotify, que no se les hace una promoción. Pero de repente, pues te llega un día un vídeo de alguien que te dice, escucha esto, mira esto. O del tío que ha puesto un vídeo y tiene no sé cuántos miles de millones o cientos de millones o millones de reproducciones y ya no es rehén de una discográfica. El tío es bueno o la tía es buena, se lo ha currado y triunfa. Y triunfa por sí mismo. Se ha democratizado. Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque al final esto es entretenimiento, es diversión. Nos enlaza esto con lo que hemos hablado al principio de la democratización, en este caso del periodismo. ¿Es lo mismo? ¿Democratizamos el periodismo? Hombre, yo no lo veo lo mismo porque, claro, una cosa es información
Tú imagínate que en estos extraordinarios programas que estás haciendo de la guerra de Ucrania, pues os empezaran a llegar noticias de gente que se supone que está allí dándoos información falsa. Pues ahí estás vendido. Entonces, no es lo mismo. En el caso de la música me parece que era que ha sido algo maravilloso y que nos ha permitido, a mí personalmente, yo que soy muy melómano, yo tengo una colección de más de 5.000 vinilos. No de ahora, ¿eh? No de ahora. De hace 30, 40 años. Entonces, a mí me ha permitido descubrir autores que no habría descubierto en mi vida. ¿Por qué? Porque antes te movías por las discográficas, lo que ellos querían, las billboards, venga, pim, pam, pum, y ahora pues te encuentras maravillas. Y además, a día de hoy puedes tener a dos chicos de 20 o 23 años que uno en su casa se ha montado un estudio, llama al otro, que antes era pastelero o contable, y te graban un disco que tiene un disco, porque ya hemos vuelto a los 80, ¿no? Ahora lo que hay son singles, ¿no? Tendremos que, no sé, a volver a Duncan Du, a Duran Duran o ese tipo de gente. Los singles que lo inundan todo, ¿no? Cuando da... Aquí lo vemos la globalización, ¿no? Cuando una de estas personas consigue algo viral, es como un TikTok. Es que es una canción que se va a los 1.000 millones, 2.000 millones de visualizaciones en 2 meses, 3 meses. Una cosa totalmente enloquecida. Y lo crea alguien prácticamente sin marketing, ¿no? Es lo que te he dicho, ¿no? O sea, es que ahora si tienes talento, lo tienes fácil. Es una comparación que yo hacía, y volviendo un poco al principio a la prensa, ¿no? Cuando llegó Internet, yo esto se lo intenté explicar a un alto directivo del grupo en el que trabajaba. Y yo le decía, mira, por primera vez en la historia estamos todos en la misma línea de salida. Tú antes no podías competir con el país, no podías competir con el mundo, porque eran grandes periódicos nacionales y tú eres un periódico de una región. Internet te permite que estés en el mismo sitio que ellos y que tu información sea la calidad, en este caso, la que haga que llegues a más gente. No tu cabecera, sino tu información. Y si trabajas bien el SEO, y si trabajas buenos artículos, y si trabajas bien todos los componentes de Internet, puedes luchar de tú a tú con un gigante como el país o como el mundo. Esto es lo que pasa ahora en la música. Entonces, eso que aquellos no entendieron en la prensa, en la música sí lo han entendido chavales, como tú has dicho, que a lo mejor antes era panadero y dice, hombre, pues si yo tengo talento y esto lo hago bien, pues me curro un vídeo, me pongo en ello, lo subo y el boca a boca y empieza a circular y acabas hartándote además, ¿eh? Porque se vuelve viral y dices, ya estoy cansado de escuchar esta canción, macho. Así es. Vamos a las preguntas de los oyentes, pero no quiero cerrar mi parte sin volver al principio. Y sin volver a eso que nos estabas contando de tus inicios, de cómo se veía dentro de los medios el ascenso de Internet. Volvamos a ese punto, vamos a hacer ahora un flashback. ¿Tú cómo recuerdas la entrada de Internet en el mundo de comunicación desde el punto de vista de los directivos y desde el punto de vista de los compañeros? Pues yo lo recuerdo, mira, yo trabajaba en Holanda, ¿vale? Yo estudié comunicación audiovisual en los 90, o sea, imagínate, y tuve la oportunidad de irme a trabajar a Holanda y entonces, por culpa del 11S, por casualidades de la vida, en lugar de irme a vivir a Estados Unidos y a trabajar allí, pues se perdió aquella oportunidad y decidí volver a Mallorca. Yo tenía página web, bueno, tenía un blog antes de que tuviera página web el periódico en el que empecé a trabajar. Que es curioso, ¿no? Pero claro, te estoy hablando que yo a finales de los 90 tenía mi blog allí que hablaba de lo que me pasaba, normalmente de tecnología, no me leía absolutamente nadie, porque Internet era todavía algo, pues eso, que no sabías ni cómo llegar, ni no había buscadores como ahora tenemos a Google y a otros, no estaban tan evolucionados. Entonces, hablabas de Internet y te decían, bueno, sí, está bien porque alguien lo leerá, pero bueno, nos tenemos que centrar en lo que nos da de comer, que es el papel. Ya, bueno, pero yo os hago la web, yo puedo ponerlo en marcha. No, 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 tú no te enredes, tú sigue en lo que tienes que estar. Y los compañeros, el sector periodístico
siempre ha sido muy reacio, y ahora te hablo de los periodistas, salvo honrosas excepciones, siempre ha sido muy reacio a adoptar nuevas tecnologías o cambios. El periodista es de trasnochar, de llegar tarde a la redacción, de ver lo que pasa y de ponerse a escribir a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque como todo se publica al día siguiente, entonces cambiar esa dinámica es muy difícil. Y cuando les hablas de internet, no, hombre, a ver si lo podemos publicar por la mañana. Por la mañana, estás loco. ¿Cómo vamos a publicar por la mañana? Bueno, pero es que hay una nueva cosa que se llama internet y algo hay que poner. Déjate de internet. Entonces, pasó con internet, pasó con las redes sociales, como ya bien os he dicho, y es muy complicado. Esos fueron los inicios que yo viví. No quiero decir que esos mismos inicios se repitieran en otros medios, pero luego vas leyendo crónicas de la época de otros periodistas y muchos medios, sobre todo aquellos que desaparecieron o que están a punto de desaparecer, pues fue el mismo caso. Eso es como, ya sabéis, a las discotecas hay que llegar a las 12:30 de la noche. Si te presentas a las 5 de la mañana, está el de seguridad, el camarero y la mujer de la limpieza, más o menos. Pero bueno. Chicos, vamos con vuestras preguntas. Para aquellos que habéis llegado tarde, además somos muchos hoy. Estamos con David Arráez, el periodista de la cadena SER, periodista también del grupo EPI. Ha sido periodista del Diario de Mallorca, de muchos medios. Vamos con la primera cuestión. Por cierto, os recomiendo su cuenta en Twitter, usuario Arráez. Buscáis David Arráez, os va a aparecer. Os recomiendo seguirle. A ver, primera cuestión. Shadowmaker te pregunta, ¿qué opinas, David, sobre que tengamos los verificadores de la verdad? Las empresas de verificación, entiendo. Pues yo creo que son muy necesarias. Opinión impopular, lo sé, pero son muy necesarias porque en temas de información, para mí, quizás es de formación profesional, pero la información tiene que ser veraz. Yo cuando escucho un programa, yo cuando leo un artículo, yo tengo que tener la seguridad de que eso es cierto. Porque si ya empiezo a dudar, bueno, es que no sé, entonces ya acabas no creyendo de nada. Y así no podemos vivir. Entonces, que haya gente que verifique que algo es verdad, yo creo que es bueno. Pero esos verificadores tienen que estar verificados. O sea, que no me la estén colando, porque ya sabemos de agencias de verificación que nos las han colado. Entonces, ojito también con los verificadores, ojito. Yo me acuerdo de una agencia famosa de verificación y no son las dos que todos estáis pensando, justamente era otra. No son esas dos, porque hay más, pero es bastante conocida y de hecho tiene versiones internacionales, que cogieron una noticia que era verdad, se buscaron un fake y dijeron que era mentira, algo que obviamente era mentira, pero que parecía por el contexto que lo que era verdad también quedaba, digamos, invalidado. No sé si me explico. Vamos, era una foto del avión que iba cargado de soldados y familiares de afganos cuando evacuaron las fuerzas americanas. Es que aún me acuerdo. Sacaron una foto de Filipinas y dijeron, esta foto es mentira. Sí, esa foto es mentira, pero es que estás intentando cargarte por el contexto también. En fin. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, David. Vamos a dejarlo ahí. Gasco pregunta, libertad de prensa. ¿Crees que lo que vemos es un barco a toda vela y no vemos las anclas profundas y oscuras que limitan la libertad de expresión? Ostras, qué poético, pero profundo al mismo tiempo. Y confuso, no acabo de entender. Lo que vemos es un barco a toda vela. Y no vemos que hay anclas profundas y oscuras que limitan la libertad de expresión. Básicamente lo que creo que te está preguntando es si dentro de los medios de comunicación hay poderes ocultos que en el fondo limitan como anclas el que se pueda decir la verdad o se pueda expresar la opinión en los medios. Esto la respuesta ya la hemos dado antes. Es esa publicidad institucional, es ese gran anunciante, es esa empresa que te está metiendo un presupuesto anual de 200, 300.000 euros y si pasa algo en su empresa, tú no lo vas a publicar.
Lo que pasa es que, claro, decir que eso es limitar, bueno, sí, estás limitando la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero no estás coartándola del todo. Omitir una información no es omitir la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Eso ha existido, va a seguir existiendo mientras no haya otra vía de poder vivir los medios de comunicación que no sea la publicidad esta, pues tendremos que saber que eso existe. Y bueno, pues si ahora gobiernan unos y me están metiendo la pasta y hacen que yo sobreviva, pues tendré que ser bueno con la mano que me da de comer. Es triste, pero es así. Siguiente pregunta de Marmon Soriu. ¿Qué opinas, David, de esa especialidad tan de moda que es la de periodista de datos? Pues que es muy importante, porque el periodista de datos es en realidad un analista, un matemático en muchos casos, porque yo he conocido periodistas de datos que no son periodistas, que son matemáticos. Entonces, es importante porque son los que pueden entender realmente los datos dentro de su contexto, porque los datos son muy perversos. Tenemos que ir con mucho cuidado. El ejemplo zafio de si tú te comes un pollo y yo no como, hemos comido medio pollo cada uno, eso está a la orden del día. ¿Qué ocurre? Que necesitabas la figura de alguien que entendiera esas cifras que te da el INE, por ejemplo, todos los días, que son cifras que no hay Dios que entienda y que no hay Dios que quiera saber. Necesitabas una figura de alguien que entendiera esas cifras dentro de su contexto y te las desgranara y te dijera, esto significa esto. Pero vuelvo a poner el contrapunto. Ojito, porque hay periodistas de datos que lo que hacen es, no voy a decir falsear, porque el dato no lo puedes falsear, pero sí lo puedes manipular, sí lo puedes retorcer para que ese dato signifique una cosa y la contraria a la vez. Entonces, si os gusta el tema del periodismo de datos, hay grandísimos profesionales en Estados Unidos y hay canales de YouTube que explican muy bien cómo tenemos que interpretar los datos y nosotros interpretaremos y sacaremos nuestras conclusiones y no siempre lo que nos digan. Hay muchas preguntas o muchos comentarios, ambas cosas relacionadas con algo que has dicho, así que voy a amalgamarla yo para no leer 5 o 6 cosas parecidas. Pero hay mucha gente preguntándote algo así como ¿por qué debería la gente pagar por un periodismo que no crea valor añadido, que no ofrece algo que es distinto a la información que se tiene gratis? ¿Por qué debería pagar? Porque la información que tienes gratis no sabes si es verdad, no sabes si es veraz. Lo va a ser en muchos casos, pero en otros no. La seguridad que tienes de un medio es que en un altísimo porcentaje sabes que es cierto lo que te dicen. ¿Puede estar manipulado? Sí. ¿Puedes omitir algo? Sí. Pero si algo es rojo no te van a decir que es verde o que es negro. Te dirán que es un rojo, no sé, anaranjado, pero es rojo. No sé si estoy explicándome con esto. ¿Qué ocurre? Que si no pagamos, entonces nunca vamos a tener periodismo, porque los medios no van a poder subsistir. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, es una rueda que gira. Yo no pago porque tú no me ofreces periodismo de calidad, pero yo no te puedo ofrecer periodismo de calidad si tú no pagas. Entonces, ahí estamos. El periodismo gratuito yo creo que es peligroso. Periodismo gratuito es peligroso. Sí, es A peligroso ver, ¿por qué? porque yo tengo que sobrevivir de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo sobrevivir si no cobro? Si no cobro a las personas que me leen. Imagínate, yo mañana, yo tengo un podcast, ¿vale? Yo tengo ahora un podcast que hago por gusto. Pero imagínate que yo no tuviera mi trabajo, no tuviera vía de ingresos y yo tengo que vivir de ese podcast. Y no tengo publicidad. Y la gente no me paga. Entonces, ¿cómo sobrevivo? Con muchas escuchas, con mucha gente haciendo clic. ¿Y cómo consigo eso? Pues puedo inventarme cosas que sean muy sensacionalistas, empiezo a tener muchas visitas, muchos clics y ahí es donde consigo el anunciante y empiezo a ganar dinero. No estoy diciendo que eso ocurra siempre, ni siquiera en muchos casos, pero eso ocurre en ocasiones. Si yo, por otro lado,
tengo el podcast y tengo una serie de personas que me pagan una cantidad, aunque sea pequeña, y yo puedo sobrevivir de esas personas que me aportan ese dinero porque me apoyan, me están apoyando en realidad. Entonces yo ya no tengo que inventarme historias, ya no tengo que buscar el dinero fácil del patrocinador. No lo necesito porque hay gente que está apoyando lo que estoy haciendo. No sé si me he explicado. Creo que te has explicado muy bien, muy, muy bien. A Pero mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que hace años, cuando colaboraba con los podcasts de Economía Directa, y bueno, se planteó la cuestión de si poner publicidad o no, que no era algo que recibíamos dinero nosotros. eh, Cuando se puso publicidad al principio, que yo lo recomendé porque había que pagar gastos, había que pagar la edición, etcétera. Pagar gastos para pagar los gastos. sí, Porque hasta ese punto lo que hacíamos, yo donaba, o sea, yo donaba y lo hacíamos todos para poder, para poder participar en el proyecto. Cuando se puso publicidad la primera vez, y yo tuve una ola de comentarios que iban a mi Twitter a enviarme mensajes diciendo que cómo habíamos osado mancillar el purismo, ahora, bueno, ya no sois independientes, en fin. Hay gente, y esto es como lo de la moderación, hay gente que cuando se acostumbra a un contexto, da igual que sea publicidad, donaciones, lo que sea, como intentes cambiarlo, ya vas a perder la esencia de lo que eras. No te va a permitir ni que pongas publicidad, ni que pidas, no sé, donaciones, ni que pidas lo que sea, no lo van a permitir, simplemente. Es por el contexto en el que se ha acostumbrado. Es lo que decías al principio, cuando la gente se acostumbra a que algo es gratis, ¿no? Yo entiendo que nadie merece. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con aquellos que dicen, no, yo es que merezco porque trabajo X horas cobrar. Si tú eres alguien que es autónomo, otra cosa que seas un trabajador, evidentemente tienes que cobrar. Pero si eres un autónomo o un empresario, tú por el hecho de tener una empresa no tienes derecho a tener clientes. Esa es otra cuestión. claro, lo sé muy bien. Yo soy autónomo Claro. y, bueno, yo tengo varios clientes, trabajo y hay muchos trabajos que no los cobras. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo trabajos para generar nuevos clientes y que es un trabajo, es como una inversión. Y, y no es así. Y bueno, pues tienes que hacerlo. Pero mira, el New York Times tiene más de 9 millones de suscriptores. De pago, ¿eh? De pago. Yo soy suscriptor del New York Times hace un chorro de años. ¿Por qué? Porque, y pago poquísimo, ¿eh? Me parece que pago unos 9 o 10 dólares al mes. Tú imagínate, solo por la suscripción online, ¿vale? Entonces, el New York Times no necesita anunciantes. Y se puede permitir incluso rechazarlos. Cuando el anunciante, porque ya ha habido campañas rechazadas por el New York Times porque no van con la línea del medio. Esto es periodismo libre. ¿Por qué se lo pueden permitir? El Wall Street Journal, otro gran periódico que vive de sus suscriptores y hacen periodismo. Y estos son los que cogen a 3 tíos, bueno, 2 tíos y una tía en realidad, y los ponen 6 meses a investigar un caso y poneos ahí y sacan los papeles de Facebook y los papeles de Instagram el año pasado. O más atrás en el tiempo, cogen a 6 personas y les dicen, poneos a investigar esta historia y sacan el escándalo de los curas pederastas en Boston. Pero eso lo tienes que pagar de alguna forma. Si la gente te apoya porque cree en tu proyecto, pues lo llevas adelante. Si la gente no te apoya, pues tienes que buscar eso que he dicho tan perverso, el demonio que supone la publicidad y en este caso institucional. Vamos con la siguiente pregunta de Mar Monsoriu. A ver, ¿leíste el libro de Pepsi a Apple de John Scully? Si lo leíste, ¿qué te pareció tú que también conoces esa empresa? Lo leí, sí. Lo leí. El libro, a ver, es su punto de vista, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando te lees la biografía de Steve Jobs, te das cuenta de que lo que dice Scully en ese libro, pues hay otra versión y no sabes cuál es la real o no sabes cuál es la de verdad, porque en cualquier caso no tenemos a ninguno de los protagonistas aquí para preguntarle, ¿no? Yo creo que lo escribió y muchas de las cosas que dice las dice desde el rencor de haber perdido posiblemente la gran oportunidad de su vida, ¿no? Al dejar todo el tema aquel.
Pero es un punto de vista. Yo sinceramente me gustó, o sea, el libro me gustó mucho y lo recomiendo. Lo recomiendo porque sobre todo desde el mundo empresarial ves cosas y te explica cosas lógicamente en un contexto de empresa. Estamos hablando de hace, ¿qué? 35, 40 años, que no es el de ahora, pero yo creo que aprendes cosas muy importantes del mundo empresarial, aunque sea a nivel Pepsi, Apple, que puedes aplicar incluso aunque seas un autónomo. Siguiente comentario, pregunta de George S. Te dice: el problema del modelo de periodismo de autor bajo suscripción como Twitch, aunque hay muchos más, YouTube, Patreon, podcast, hay decenas, es que es demasiado de nicho y falta una plataforma de información general de calidad a un precio asequible porque es inviable pagar tantos autores individuales. ¿Tú consideras que hace falta una plataforma de información general de calidad, como dice Georges? Yo creo que existen. Ya hemos mencionado, es que no, me repito, ¿no? Ya he mencionado al New York Times, al Wall Street Journal, son plataformas de Pero en información. español, probablemente te dice él. En español sí. En español sí que nos hace falta, pero bueno, las que lo han intentado, el diario.es, por ejemplo, es una de ellas. ¿Cómo se llama el de Pedro J. Ramírez? El El español. español. El español. Hombre, al final el problema es que se politiza todo demasiado. Es mi impresión. Aquí en España todos los medios acaban demasiado politizados. Y entonces eso, quieras o no, como que expulsa, repele a parte de los lectores. Y lo ideal sería que tuviéramos esa gran plataforma de periodismo general, totalmente aséptica, totalmente independiente y que la gente pagara por ello. Y sí coincido con una cosa que dice, el precio asequible. No hay precio asequible aquí. No hay en España precios asequibles. No puede ser que, fíjate, el Diario de Mallorca, el periódico que tanto quiero y en el que tantos años he estado, es un periódico local, su suscripción mensual son 20 euros. Yo no puedo pagar 20 euros por el Diario de Mallorca 20 euros al mes. suscribirse al Diario de Mallorca. Sí. Entonces, yo no puedo pagar 20 euros por el Diario de Mallorca y 10 por el New York Times. Hay un problema de escala bastante Claro duro. que, claro Duro, que hay un duro, problema de duro. escala. Es más, el New York Times cuesta más de 10 dólares. Pero ¿qué ocurre? Que tú pagas un año entero con ese precio, 9,90 y pico dólares, te suben al precio normal y entonces te borras. Y a las 2 semanas tienes un correo haciéndote una nueva oferta. Y entonces coges y otra vez entras en esa rueda. Y es genial, es que no pagas nada. ¿Por qué lo hago? Ahora estáis diciendo, os estáis pensando, pero tú qué lees todos los días. No, no lo leo. Lo leo de higos a brevas. ¿Pero qué estoy haciendo? Apoyar ese periodismo. Permitir que sigan haciendo ese periodismo. Igual que, pues, tú tienes tus suscriptores que te apoyan. ¿Y por qué te apoyan? Para que sigas haciendo esto, ¿no? Digo yo. Siguiente pregunta de Fit into Play. Te plantea: ¿qué harán los medios anti-inteligencias artificiales como GPT-3? ¿Competir con ellas o usarlas en su beneficio? Mira, te voy a decir una cosa, porque justamente hoy leía unas declaraciones que afirmaban, ahora no recuerdo, era alguien de mucho nivel, ¿no? Perdonad porque no recuerdo quién lo ha dicho, pero afirmaba que uno de los grandes problemas y oportunidades del futuro es que la creación de información y la creación de arte, de hecho, si veis lo que está haciendo la inteligencia artificial, que tú le das varias ideas y te crea unas imágenes totalmente de una calidad bestial. Tú puedes poner Van Gogh, Cristiano Ronaldo se come un helado al lado de una rana vestida de Madonna y te crea una imagen así, pero increíble, ¿no? Y decían que eso es una oportunidad, es un problema, porque mucho del contenido puede acabar creado por inteligencia artificial. Pero bueno, Fit into Play te pregunta: ¿qué harán los medios anti-inteligencia artificiales como GPT-3? ¿Competir con ellas o usarlas? Como creo que conozco los medios, competirán con ellas, pero si fueran listos, las usarían en su beneficio. Porque el campo que tienes ahí es enorme. Estamos viendo el nacimiento de la inteligencia artificial aplicado a la pintura, a la música. Estamos viendo el nacimiento y ya están haciendo cosas alucinantes. No quiero pensar dentro de 10 años.
Entonces, si son inteligentes, las usarán en su beneficio, claro que sí. Pero me temo que no lo harán. Pues claro, ¿os imagináis que una inteligencia artificial, igual que a día de hoy, te dibuja o te pinta un cuadro de forma muy espectacular, dentro de 10 años te grabe una canción y que sea el hit del verano? Pues podría Bueno, pasar, sí, Jordi. estoy De convencido que va a hecho, pasar. esta semana pasada yo creo que fue que presentaron una obra de música clásica compuesta por inteligencia artificial, 3 movimientos a los que le habían dado 3, o sea, diferentes variables con diferentes estilos y sonaba espectacular, ¿eh? Ojo, que no estabas escuchando ahí, luego interpretado por una orquesta de verdad, ¿eh? Y sonaba de cine, no estabas escuchando ahí arpas que se perdían, violines que no iban, no, no, algo alucinante. Yo sinceramente digo, no me puedo creer que esto se haya creado con inteligencia artificial y así fue. Buscad la información porque es que ahora no recuerdo quién lo había hecho, pero de verdad, alucinante. En 10 años, no me lo creo todo. Bueno, y ahora vamos con una pregunta muy buena de Torfilios. Oye, que esto te la remata para que, vamos, Hay que le cabecee, des, ¿no? te la pasa para que remates de cabeza por la escuadra. A ver, Porfilios, ¿los smartphones se han convertido ya en una commodity o nos podrán volver a sorprender? Commodity. Vamos, yo tengo una teoría loca que me han llamado muy loco, incluso gente de la industria me han dicho, tío, parece mentira que lleves tantos años en esto porque no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo. Yo creo que vamos a la desaparición del móvil. Wow, eso es Tenem- interesante. A ver, dime. Tenemos ya una cantidad de pantallas en nuestro alrededor que están conectadas en muchos casos. Tenemos ahora, yo estoy delante de un monitor, tengo una tele, tengo pantallas en el coche, hay pantallas ya táctiles y con información en espejos en los baños. Entonces vamos a un conjunto en el que todas esas pantallas tendrán todo lo que ahora tenemos en el smartphone. Y cuando lleguen las gafas de realidad aumentada, que están a la vuelta de la esquina, vamos a tener una nueva pantalla que vamos a llevar siempre con nosotros. De esta forma, ¿para qué necesitamos el móvil? Absolutamente para nada, porque todo lo que hacemos ahora con el móvil lo vamos a poder hacer mediante comandos de voz y con todo el resto de pantallas que tenemos a nuestro alrededor. Esa es una teoría loca que yo creo que es a lo que vamos, porque es que yo en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, veo que cada vez utilizo menos el smartphone. Cada vez utilizo más toda la interacción que yo hago con el smartphone, la hago cada vez más o en la televisión inteligente o en la pantalla del ordenador o en el portátil, y las gafas de realidad virtual que van a venir, yo creo que van a hacer que desaparezca el teléfono. Pero bueno, veremos. Muy interesante, muy interesante. De hecho, hay algunos visionarios que tienen una teoría parecida, que son las gafas y el reloj. Porque a lo mejor necesitas un apoyo, pero el reloj, digamos que es más cómodo porque lo llevas Mm. atado o lo llevas abrochado a la muñeca. Pero bueno, es una teoría muy interesante. Vasily Twitch, vamos con la siguiente cuestión. Pregunta para David. ¿Crees que en verdad desaparecerá la prensa en papel? La lectura de libros en papel sigue ahí más vigente que nunca. La prensa en papel desaparecerá en diario. Es decir, el periódico diario está abocado a desaparecer. Vamos a tener un modelo en el que vamos a tener la información de actualidad y diaria en las pantallas, como la tenemos ahora. Creo que lo he dicho antes, no tiene sentido un periódico que dé noticias del día anterior en papel. Entonces, eso va a desaparecer y se va a convertir en semanario. Y el semanario te hará una recopilación de todas las noticias que ya sabes, pero no para dártelas, sino para analizarlas. Tendrás crónicas, tendrás puntos de vista, tendrás entrevistas con los protagonistas de las noticias de esa semana. Y de esta forma tú tienes un producto de mucha calidad que puedes leer sosegadamente, no el fin de semana, sino a lo largo de toda la semana, porque una publicación de ese estilo no te la lees en un momento como lees el periódico. Y yo creo que ese es el camino natural de la prensa en papel. Los libros, sí es cierto, tienen más vigencia que nunca, pero ¿por qué? Porque somos de una generación que se ha criado con el papel. Yo creo que mi hija
que tiene 18 años, no es de comprar libros y creo que no comprará libros. ¿Por qué? Porque ella lee con audiolibros, por ejemplo, lee en el tablet o en el Kindle. Entonces, ¿está más vigente que nunca el papel ahora? En libros sí, pero no tengo claro que vaya a ser así dentro de 20 o 30 años. Y además hay un proceso que para mí me preocupa mucho y es más profundo, es la reducción de la capacidad de atención sostenida. Eso es un proceso muy preocupante Mucho. porque más allá del papel o de leer en un vamos, de hecho ya hay gente que dice que ni siquiera puede ver una película sin tener el móvil al lado o el tablet. Cierto. Entonces, eso a mí me preocupa. No sé, ¿a ti no te preocupa ese tipo de cosas? Me preocupa además porque lo estoy sufriendo. Yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, mira, y me he dado cuenta hace nada, en los últimos 2 o 3 meses, viendo una serie en Apple que se llama For All Mankind, que va de una supuesta carrera espacial. ¿Os acordáis de aquella carrera espacial de llegar a la Luna? Pero la han cambiado y entonces los primeros que llegan a la Luna son los rusos y toda la evolución de esa carrera espacial es distinta. Es una serie muy recomendable, de verdad. Pero ¿qué ocurre? Que los episodios son largos. 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Y estamos acostumbrados a episodios de 45, 50 minutos. Y yo me he dado cuenta de que llega un punto en el que no soy capaz de mantener la atención en lo que está pasando en la pantalla y por inercia me voy a buscar el móvil. Entonces al final he tenido que dejar el móvil abajo y donde tenemos la tele me subo sin móvil, porque es que si no, no me concentro. Y esto está pasando mucho. A los jóvenes, el consumo frenético y rápido de las nuevas redes sociales, que es todo, no solo instantáneo, sino los vídeos de TikTok que duran segundos. ¿Y por qué han triunfado tanto? Por esa permanente ese dedito que no hace más que pasar. Y va a ser preocupante y de hecho estuve la semana pasada dando una charla en un congreso, el Congreso Nacional de Trastornos de la Alimentación, y hablando con psicólogas, hablando con psiquiatras, me decían que es un grave problema entre los jóvenes la falta, o lo que tú has dicho, el mantener la atención sostenida es un grave problema, ¿eh? Que va a ir Es a que, peor. claro, es que lo de TikTok, uno de los mayores éxitos, en mi opinión, de la plataforma y por lo que es tan preocupante, es que resuelve el secuestro que realizan las plataformas. En otras palabras, si tú vas a ver una película en Netflix, ya sabes que vas a pasar 15 minutos decidiendo qué vas a ver. Y a lo mejor luego ya ¿qué veo? Esto, no, lo otro, no, aquí tengo la lista, no, añado esto, luego esto lo veo después. Luego dices, va, me voy a YouTube y veo algo en YouTube y no ves nada en Netflix. Y has perdido 15 minutos, secuestraron los menús. Lo que hace TikTok es que tú te vas sirviendo cosas. Te vas sirviendo cosas, no tienes selección. Te vas sirviendo cosas, tú descartas, tú ves. Pero es como un automatismo, es convertir al ser humano en un autómata que va moviendo el dedo y además es que hace un movimiento prácticamente de máquina tragaperras, ¿no? Tac, 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 tac. Y es que es eso, es justo eso, Jordi. Es el mismo efecto que producen las tragaperras en el córtex cerebral. El mismo es el que provoca TikTok. Lo que pasa es que en este caso lo estás provocando en cerebros que en muchos casos no están todavía desarrollados. Hablamos de chavales de 12, 13, 15 años que están enganchadísimos. Entonces, ese efecto que tienen las tragaperras, que nos provocan una excitación, que las luces de colores, los sonidos, todo eso te excita, te provoca que te aumenten las endorfinas y estás ahí ansioso por ver qué pasa, es lo mismo que hace TikTok en el córtex cerebral de los chavales. Bueno, y el algoritmo que hablamos otro día del algoritmo de Sí, TikTok, que es la hostia. es tremendo, es tremendo. Siguiente pregunta de Josema del Nora. ¿Omitir una información no es limitar la libertad de prensa? Limitar la libertad de prensa es que te prohíban escribir de algo. Omitir una información, tú eres libre de omitirla. En cambio, si a ti te dicen no escribas de esto, eso sí es limitar la libertad de prensa. Tú puedes omitirla voluntariamente, porque es una información que afecta a un anunciante o que afecta a un político. A ver, a veces, y esto yo lo he visto, periodistas han omitido informaciones
de ciertas personas relevantes, no porque esas personas sean relevantes, sino porque esa persona te debe un favor. Y entonces Te ahí, debe un favor. claro, ¿Un favor de qué tipo? ¿A qué te refieres? pues imagínate que yo tengo una noticia que te perjudica y entonces yo te digo, mira, Jordi, me he enterado de esto, pero por la amistad que tenemos no la voy a publicar. Tengamos o no esa amistad. Ujú, Tú ya estás en ujú, deuda conmigo. Más claro. adelante yo puedo necesitar de ti que seas una garganta profunda, es decir, que seas alguien que me filtre información, por ejemplo, de la empresa en la que trabajas o del gobierno en el que estás. Y entonces yo voy un día y te digo, oye, Jordi, eh, me he enterado de que en tu partido, de que en tu empresa pasa esto. Hombre, no te puedo decir, Jordi, somos amigos, recuerda que en su día yo te hice un favor. Esto, que es como una especie de negociación barra chantaje, como lo queráis ver, se utiliza en periodismo. ¿Por qué? Porque de esta forma yo omito una información, pero a cambio voy a obtener la posibilidad de publicar una información todavía mejor más adelante. ¿Es limitar la Wow. libertad de prensa? Bueno, sí, a lo mejor sí, pero no es algo que te impongan. Yo por limitar la libertad de prensa entiendo que es el gobierno de turno que te dice esto no lo publiques y tú, que eres un medio, dices pues yo libertad de prensa lo publico o yo no libertad de prensa no lo publico. Por ejemplo, mira, ahora me venía a la cabeza, perdona, y no, lo explico rápido. Hubo un caso muy famoso aquí en Mallorca que todavía se está juzgando sobre un mafioso que tenía locales nocturnos y demás, y alguien de Fiscalía o de la Policía Nacional estaba filtrando a 3 periodistas todo lo que estaba pasando en el juicio, que era juicio sumario secreto. Y esos medios, uno de ellos Agencia F Diario de Mallorca y el otro era El Mundo, creo recordar, iban publicando todo lo que pasaba. Entonces el juez un buen día coge y dice, los móviles de estos señores confiscados, de esos 3 periodistas. Eso es limitar la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque lo que quería el juez confiscando esos móviles era saber quién era la fuente que estaba filtrando la información para que no se publicara. Eso es limitar la libertad de prensa y, ojo, no desde un estamento dictatorial de un gobierno del régimen, no. Un juez que tiene huevos, ¿eh? Que son quienes que tienen que precisamente velar por la justicia y por la libertad de prensa. Pues no. Bueno, eso sería limitar la libertad de prensa. Esto es un caso real, ¿eh? Siguiente pregunta de Gonzalo. ¿Dónde está el cuarto poder si debe obediencia al anunciante institucional? Extraordinaria pregunta. Pues no lo sé. Está de parranda, ¿no? ¿Cómo era la canción? Estaba de No parranda. estaba muerto, estaba de parranda. Pues eso. Mira, habían pensado que había desaparecido y nada. Se había ido de ruta del bacalao y apareció una semana después. Y es El así, ¿eh? cuarto poder. No os engañéis, el cuarto poder en España es un poder que no es poder. Es desgraciadamente así. Pero, a ver, está en nuestras manos revertir esa situación. Si es que al final, si sale un medio nuevo y queremos que no sobreviva esa publicidad institucional, pues tenemos que apoyarlo. Si sale un periodista que está dando una información, pues tenemos que apoyarlo. Y es así. Siguiente pregunta. Esta es interesante también, ¿eh? De Restaf. Si mañana se le ocurre a Ibai Llanos financiar un telediario serio de carácter generalista y streamearlo en Twitch, ¿podría competir directamente con las grandes cadenas? Pues mira, yo te voy a decir algo, antes de que me cruzo aquí. Eh, cuando hizo la velada de boxeo, la audiencia fue impresionante. Estoy hablando de creo que 2.700.000 personas. ¿Cuánta audiencia tiene un programa líder en el día en televisión hoy en día? ¿2 millones? ¿2.200.000? Evidentemente ese producto era un producto muy caro, porque era una velada, hay que pagar a todos los participantes, hay que alquilar el estadio, hay que contratar seguros, tiene que ser un lío logístico, me imagino, tremendo. Un telediario no es grabar a alguien grabando, grabar a alguien prácticamente hablando, es tener los corresponsales,
no es un equipo. Un telediario no te lo hacen dos personas. De lo más caro que hay en periodismo son los telediarios. Es de lo más caro. Pero bueno, perdón, que me he metido yo por medio. No, David, sigue. si mañana se le ocurre a Ibai, te la paso la pregunta. Si mañana se le ocurre a Ibai ya no es financiar un telediario serio de carácter generalista y streamearlo en Twitch, ¿podría competir directamente con las grandes cadenas? Sin duda. No solo competiría, sino que conociendo a Ibai, como lo conozco, bueno, lo conozco de haberlo visto 2 veces en el pasado, es un tío que tiene la cabeza tan bien amueblada que sería un telediario cojonudo. Estoy convencido de ello porque es un tío sensato, honesto, y yo creo que el telediario sería sensato y honesto. Le pesará a quien le pesara. Y él está en una posición muy privilegiada, ¿eh? Él no tiene por qué plegarse a nadie. Él no depende ni de ningún gobierno, ni de ninguna publicidad institucional, ni de nada. Y si hace algo bien, vamos, que si competiría se los merendaría a todos porque en un principio tendría las audiencias que son suyas, pero es que luego a eso le añadiría las audiencias que no son habituales suyas, pero que dirían, oye, pues este informativo me gusta, porque está dando las noticias que no veo por otros sitios. Entonces, yo estoy convencido que sí que competiría y que se las merendaría. Bueno, Hermético te plantea, si haces periodismo veraz, tendrás tu público, pero claro, ¿es más fácil seguir una línea editorial de un gran medio y tener el culo calentito todos los meses? Bueno, esto no es exactamente así, Hermético. Esto es algo que se dice, ¿no? Lo de las líneas editoriales. A ver, aquí hay algo que tenemos que tener más o menos claro. Todos tenemos nuestras ideologías políticas, nuestras ideas, nuestro equipo de fútbol, nuestros pensamientos. Entonces, se supone que el periodista es alguien totalmente objetivo, totalmente aséptico y que cuando escribe una noticia lo hace de forma objetiva. Pero quieras o no, tú sigues teniendo tu ideología y por muy objetivo que quieras ser, sin quererlo, te vas a ir un poquito hacia un lado o te vas a ir un poquito hacia el otro. ¿Qué ocurre? Que cuando el periodista sale de la facultad, si es un periodista de izquierdas o si es un periodista de derechas, ¿a qué medios va a querer ir? A los que tienen una línea editorial similar a su pensamiento. Y no es porque sea un comprado, ni porque sea un corrupto, ni porque sea una línea. No, pues porque mi forma de pensar coincide más con ese medio. Y entonces acabo trabajando en ese medio y acabo escribiendo en esa línea editorial. Pero no es porque estén en desacuerdo y porque les impongan la línea y si no te vas a la calle. Eso ocurre muy pocas veces. O al menos yo en todos estos años, no solo trabajando en periódicos, sino conociendo a periodistas de todo el mundo, desde Nueva York hasta Tokio. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Tú te vas al medio que más o menos coincide con tus ideas. Hay 2 o 3 preguntas en relación a lo que has comentado del exdirector del Mundo, así que las voy a unir. Y te comentan, ¿qué opinas de David Jiménez, de lo que cuenta David Jiménez en su libro El Director? Si ese relato, si eso da una imagen real del periodismo en España. Ese es el libro que quería comentar antes y David Jiménez es el nombre que no me salía. La frase esta sale en su libro, ¿no? Qué ganas tengo de que pase la puta moda de Internet. Yo creo que sí da una imagen perfecta del periodismo en esos años, ¿eh? Que no hace tantos. Pero en esa época, después de que se va Pedro J del Mundo y él se hace cargo, era el sentimiento. Y sí creo que da una imagen del periodismo, porque es que es lo que había. Y ahora mismo yo ya llevo 3 años fuera de la redacción, porque dejé de escribir en medios, bueno, 2 años y medio, pero no creo que haya cambiado mucho. Entonces, sí. Y además es un libro de verdad muy fácil de leer, muy recomendable, porque se lee en una mañana y te cuenta cosas que te hacen ver cómo está el periodismo en España. Además, aquí hemos tenido a Lorenzo Ramírez y sabéis que Lorenzo Ramírez ha contado alguna anécdota, bueno, contó una que a mí me dejó totalmente alucinado, que mientras estaba escribiendo el artículo, que sabéis que tú estás en tu ordenador, supongo que tú estás en el ordenador, no estás con una pluma estilográfica ni con una pluma de ave escribiendo, ni con un tintero, estás con tu ordenador y me acuerdo que mientras estaba escribiendo el artículo,
recibió una llamada, creo que era el director, y le dijo, ¿qué estás escribiendo? No puedes decir esto. Y eso lo único que significa es que o tienen una herramienta para poder ver y editar, que entiendo, en grupo, tú puedes tener herramientas de trabajo en común, entiendo que eso debe ser así, o bien alguien dentro de la redacción le dijo lo que estaba escribiendo, el que estaba al lado, yo no sé. Eso describe hasta cierto punto cómo puede, si tú eres muy contestatario y eres muy rebelde, entiendo que si tienes una posición distinta no será lo mismo, pero si no aplicas la autocensura, pues vamos, yo me remito a las 2 entrevistas que le hicimos a Lorenzo Ramírez. Sí, y que muy buenas, por cierto. Que nos contó además cuando preguntó por el incendio del Windsor, que es una anécdota también se me quedó clavada, cuando dijo, oye, pero esto se ha quemado, esto se ha quemado. Y ¿habéis encontrado algo? Porque ya sabéis, lo del Windsor fue un auténtico escándalo, ¿no? Vale, chicos, vamos a ir, tomo una pregunta o dos más y cerramos, porque no quiero aquí abusar de la paciencia de David. Te plantea Yeuguel. El cuarto poder es un poder importante. El problema es que está al servicio del statu quo. ¿Está al servicio del statu quo que haya en un país, el cuarto poder? Sí. ¿La prensa? Aquí sí, por lo que hemos comentado. Es que es la mano que te da de comer, no puedes morderla. Puedes revolverte, puedes hacer como que la muerdes, pero al final no te vas a pasar de la raya porque necesitas el dinero que te dan. Y esa es la triste realidad. A mí me gustaría que todo fuera distinto, que los periodistas estuvieran bien pagados, que estuvieran motivados. Uno de los mayores problemas, no lo hemos comentado, que ha sufrido el periodismo en España en los últimos 10 años es la desmotivación tan grande que ha cundido en las redacciones. La desmotivación. Brutal. No te lo puedes ni imaginar, Jordi. O sea, el periodista antes era una figura. Cuando yo llegué al Diario de Mallorca en 2001, que yo venía, claro, yo venía a vueltas de todo, porque yo venía de una agencia de comunicación internacional, de haber trabajado con grandes marcas, de ganar mucho dinero, porque se pagaba muy bien allí en Holanda, y yo llegué, pues, por hacer algo, porque no quería estar todo el día metido en casa. Y yo veía a los periodistas que eran, o sea, tenían unas ganas de publicar, de hacer, de hablar con uno, con otro, sobre todo el periodista político, el periodista que estaba en los juzgados, eran animales. El periodista especializado en deportes perseguía al futbolista. Nada de las ruedas de prensa, no, lo perseguía cuando salía, se iba al coche, oye, pero dime. Y salían, era periodismo, salían unas informaciones bestiales. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a congelar salarios, a reducir personal, a reducir medios, a reducir viajes, ahora no solo te congelo, sino que te bajo el sueldo porque si no se van a la calle la mitad de la plantilla y empiezas y enganchas una con otra, hunde el desánimo. Y el periodista de raza, que lo habréis oído 1000 veces esa expresión, que yo he conocido a muchos, no solo de raza, sino vocacionales que se morían por ser periodistas. Y llega un momento que dicen, mira, que te vayas por ahí, iba a decir un taco y disculpad, porque yo ya no estoy para estas historias, porque me has estado apaleando durante 10 o 15 años. Y yo esas ganas que tenía ya no las tengo. Y todo viene por lo mismo. Esto a partir de la crisis de 2008-2009 es cuando empieza todo a perderse. Es el momento clave. Bueno, chicos, la verdad que este cierre, vamos, tenemos que poner aquí el broche porque ha sido brutal el último comentario de David. David Arraez, ¿algo que añadir? Pues oye, que iba mirando así de reojo las preguntas. Me encanta la audiencia que tienes. Sospechaba que la audiencia era inteligente, tu audiencia, pero veo que es así, lo confirmo. Y me encanta lo que dicen porque es gente que piensa por sí misma, que no se cree, que tienen ese pensamiento crítico tan necesario en la sociedad hoy en día. Y decirte que te agradezco muchísimo que me hayas invitado porque para mí esto te diría que es un hito en mi carrera, Jordi, haber estado aquí contigo. Bueno, la verdad es que el honor no solo es mío, el honor es de toda la comunidad. Os recomiendo, antes de cerrar, que sigáis a David Arraez en Twitter y en el Ciberdiario, en su podcast. Podéis encontrarlo en iVoox,
en las diferentes plataformas y también en el Twitter Spaces, que suele grabar los lunes. Si seguís su cuenta, veréis los avisos donde podréis escuchar en directo la grabación del programa. Lo dicho, un abrazo y nos vemos. Hasta el siguiente programa.